político, este viraje del gobierno, la asunción de Sergio Massa y este nuevo rol, si querés, un poco más, a ver, uno no quiere quedar, no quiere definirlo de manera grosera, ¿no? Pero un poco más decorativo del presidente, un presidente que todo indica que ha sido despojado de una buena parte del poder. Exacto, perdió parte del poder. El acto de asunción de Massa el otro día parecía más el acto de asunción de un presidente, un traspaso de mando, que la asunción de un ministro de Economía, pero bueno, son sensaciones que nos van quedando a los que leemos política y analizamos un poco más allá de lo que pensemos sobre lo que ocurrió, daba toda esa sensación. Pero para tener una visión un poquito más si querés, más profesional del tema, un poco más de analista como es él, convocamos a Pablo Romá, el director de Circuitos, una consultora muy, muy conocida, para que nos ayude a analizar qué pasó, cómo quedó el frente de todos, cómo quedó el gobierno a partir de la asunción de Sergio Massa, el empoderamiento que le dan al nuevo ministro de Economía y este apoyo de Cristina Kirchner, que uno tiende a pensar que tienen las medidas que anunció Sergio Massa. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, José y Roberto? Muy bien. Bueno, hacíamos una introducción un poquito larga, pero quería tu opinión respecto de cómo se configura ahora el gobierno. ¿Qué lectura haces de qué volumen, con qué volumen político quedó cada uno después de la llegada de Massa al gabinete? Bueno, yo creo que obviamente la llegada de Massa al Ministerio de Economía lo que marca es un realineamiento al interior del Frente de Todos, ¿no? Esta idea de la de la de las fuerzas tripartitas, ¿no? Me parece que eso hoy no está más. Creo que bueno, pero no solamente con esto. Yo creo que en algún momento ya lo hemos hablado. Yo creo que a partir del pedido de renuncia de Kulfas y después con la renuncia de Guzmán, lo que me parece que quedó claro en el gobierno era que el albertismo se estaba corriendo del gobierno, digamos, no por los nombres ni por las renuncias, sino por la estrategia. Digamos, esta estrategia de los acuerdos, ¿no? De no pelearse con nadie, el consenso, tratar de conciliar con todos, me parece que esa estrategia estaba agotada. Y después de la renuncia de Guzmán, me parece que no hubo, digamos, acuerdo en que esa estrategia estaba agotada y la corrida cambiaria, digamos, posterior, yo creo que al presidente lo afectó, lo debilitó muchísimo y al gobierno también, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo un realineamiento y la llegada de Sergio Massa expresa, desde mi punto de vista, un acuerdo profundo con el kirchnerismo, si no sería muy difícil. Y creo que más allá de esto que vos decías, ¿no? Que se difunde mucho también en las redes, ¿no? Esto como el presidente en un lugar decorativo, o protocolar. Yo no lo veo tan así, pero sí entiendo que el presidente ahora tiene que, digamos, funcionar en el marco de una estrategia distinta. Habrá que ver si esta estrategia funciona, pero me parece que en el marco de una estrategia distinta y donde la política, bueno, empieza también a definirse en otros espacios, ¿no? Cuando uno miraba retrospectivamente la idea de Alberto agarrar la lapicera, y bueno, yo creo que tiene que ver con esa la discusión y sobre todo con el horizonte o el rumbo económico del gobierno. Ahora, después habrá que ver la efectividad que tenga el plan Massa para poder, digamos, resolver esos problemas o no. Una pregunta, ¿vos ves que más allá de que va a seguir el diálogo, lo que se plantea es un endurecimiento del gobierno con respecto, bueno, encima cuando yo diálogo, hay acuerdo, si no hay acuerdo empezamos a tomar medidas de represalia, digamos? ¿Lo ves como así, un giro en ese sentido? Me parece que hay una idea más del control, ¿no? Esto de ordenar a través del control. Yo creo que por ejemplo, lo que planteó Massa cuando los anuncios, digamos, ¿no?
sobre los planes sociales. Bueno, ahí ya tenés un endurecimiento frente a ese sector, digamos, ¿no? Donde, bueno, puede gustar o no gustar, ¿no? Lo de la revisión de estas operaciones que se hicieron de exportación, la triangulación, ¿no? Esto que la vicepresidenta planteó como el festival de las exportaciones. Y bueno, son cuestiones que hacen a cierto endurecimiento que quizás sean más gestual, más y no avancen, pero me parece que tiene que ver un poco con esa idea de controlar un poco más lo que está pasando, porque me parece que no había ese control. Me parece que cada uno estaba haciendo lo que le parecía, estaba siguiendo su propio interés particular, individual, y bueno, y yo creo que de alguna manera lo que hoy está planteando, y sobre todo por la capacidad de acción que tiene el gobierno, que no es grande, es tratar de controlar y regular un poquito algo de lo que está pasando, porque si no, obviamente la situación va camino a una crisis mucho más profunda, donde el gobierno cada vez tenía menos herramientas de intervención. Uh-huh. Pablo, hay mucha especulación respecto de Massa, la figura de Massa, su proyección y sus inocultables intenciones de ser candidato a presidente. Nunca lo ha negado Massa eso, más allá de que no lo diga públicamente. Todos saben que el proyecto político de Massa ha desechado ser candidato a gobernador en más de una oportunidad porque está concentrado en llegar a la Casa Rosada. A ver, es un poco de futurología esto porque hay que ver cómo le va, pero el Frente de Todos hoy, ¿vos qué análisis haces? ¿Tiene otro candidato a presidente hoy que no sea Sergio Massa? Mira, no lo sé. Yo creo que es digamos, sería un poco apresurado. Habría que ser cauto en ese sentido, porque a la crisis económica, a la crisis política, hay que sumarle también que hay una crisis de representación enorme, que la sociedad quiere resultados, quiere que se resuelva el problema de la inflación, el problema de los ingresos, y bueno, y yo creo que el éxito de Massa y su potencial, o sea, que es un potencial candidato, eso no está en duda de nadie. Digamos, él viene trabajando esa construcción de poder ya desde hace mucho tiempo. Digo, estuvo en una elección presidencial, iba a estar en otra y como candidato, y bueno, después se entró al Frente de Todos. Eso, yo creo que eso no está en discusión. La discusión es si puede ser eficaz en resolver parte de la crisis o no, y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los sectores populares, porque yo decía la semana pasada, y bueno, no se puede mirar solo para arriba, tratar de resolver solo el nerviosismo del mercado, digamos, ¿no? Para ponerlo entre comillas. Si no se resuelve el problema social, la situación económica, y bueno, y ahí si el Frente de Todos no logra apoyo social, y bueno, va a ser complicado. Hay que ver cómo se leen estas medidas, sobre todo la de las tarifas. Habrá que ver cómo eso se lee en términos de opinión pública y socialmente. Había un consenso, nosotros lo veníamos trabajando, había un consenso en que las tarifas tenían que aumentar. También estaba claro que le afectaban casi al 80% de los entrevistados, y esa tensión, bueno, hay que ver cómo la procesa la opinión pública, pero yo creo que hoy, para pensar en 2023, hay que pensar en resolver los problemas de la gente. Cualquier candidato, cualquiera que quiera ganar la elección, tiene que tener una respuesta a esa demanda. Y Pablo, también un poco entrelazada con la pregunta anterior, ¿cómo crees que le cae a la oposición? Porque esta llegada de Massa, porque hay mucha expectativa en cuanto a que parecería en principio despejar en principio, ¿no? Porque hay que ver cómo le va, pero parecería despejar al menos la llegada de Massa este escenario de catástrofe, de que a lo mejor el gobierno no terminaba o Alberto Fernández no terminaba. Eso como primer punto. Digamos, ¿cómo crees que le está cayendo a la oposición esta suerte de inyección de este anabólico que genera la llegada de Massa al gabinete de Alberto Fernández? Yo creo que a Larreta lo pone más incómodo, y creo que a Macri y a Patricia Bullrich
no les genera nada porque ellos tienen una agenda más antipopulista y no importa si es Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, digo, en esa agenda entran todos y construyen a partir de ahí. Entonces me parece pero que sí a Macri y a Burrich no le afecta. Sí creo que a Larreta, me parece que Larreta en ese lugar de más moderado, la presencia de Massa lo incomoda. Habrá que ver cómo se ubica Larreta en este sentido, ¿no? Pero me parece que no lo deja muy cómodo para encarar su proyecto presidencial, si es algo que eso alguna vez existió, no sé, habrá que ver. Pero bueno, uno entiende que sí. Ahora... Sí, termina. ¿Hola? Hola. Sí, termina. ¿Listo? No, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, volviendo a la interna, las medidas o el principio, los anuncios que está haciendo Massa significó, bueno, un posible desgajamiento del Frente de Todos, con Graboy como principal figura y algunos diputados que le responden. Por otro lado, vos no ves que hay, si bien está ese desprendimiento, puede haber un acercamiento con otros sectores políticos. Por ejemplo, la vi a Camaño y hubo un gesto ahí en la asunción de la nueva titular de la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece vos eso? Sí, yo creo que sí, que esos realineamientos se están dando. Ahora, bueno, habrá que ver qué significa eso para Massa y qué significa para la base del Frente de Todos, ¿no? Me parece que digamos, la presencia de los movimientos sociales dentro del Frente de Todos implicaba también esta idea de representar a ese sector, digamos, ¿no? Y tratar de generar algunas políticas del gobierno para darle respuesta a ese sector social. Ahora, si el relineamiento es otro, es decir, los sectores de los movimientos sociales que están dentro del Frente de Todos se corren, se van, y el alineamiento es más con otros sectores, con sectores más políticos o aquellos que tienen una representación más sobre sectores de la burguesía local, bueno, digamos, ¿no? Y bueno, eso es un realineamiento y habrá que ver cómo eso se expresa después, digamos, en términos electorales. Yo creo que los anuncios de Massa tienen digamos, la no evaluación, el ajuste vía shock, yo creo que ese es un punto que de alguna manera tiene en cuenta las demandas, digo, la crisis social, una devaluación como pedían algunos. Yo creo que era bueno una distribución regresiva del ingreso formidable y que esta sociedad no estaba dispuesta a soportar, me daba esa sensación. Ahora, lo que está planteado es más o menos lo que estaba, que había un ajuste, eso no se puede negar, vía inflación, vía aumento de precios, digo, en términos de la regresión de los ingresos de los sectores medios y los sectores populares, eso no cambia. Y bueno, y habrá que ver con estos 5.000 millones de dólares que Massa consigue de adelanto de exportación, si con eso puede trabajar el problema de la inflación. Yo creo que obviamente Sergio Massa no es un hombre que represente o que sea del riñón de los movimientos sociales o de la demanda popular, eso no viene de ahí. Más bien lo que expresa es este acuerdo con los empresarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo creo que ese es su equilibrio, ese es su desafío, ver cómo consigue surfear en una crisis social la crisis económica, porque entiendo que para Massa y para muchos sectores hoy de la política, los aliados para salir de la crisis están vinculados a los sectores productivos. Y bueno, y eso es un problema porque socialmente, o el ritmo de respuestas que esperan los sectores productivos y los sectores populares, los sectores sociales, son distintos, digamos, ¿no? Y a veces contrapuestos, porque hoy la cuestión del ingreso es fundamental, y las tarifas yo creo que van en ese sentido, regresivo, obviamente, el aumento de las tarifas. Ahora, habrá que ver si por otro lado equilibra el problema de la inflación. Bueno, yo creo que es una tarea muy compleja, muy difícil, por eso pongo siempre en duda
de la posibilidad de ya pensar que Massa puede ser presidenciable, porque el desafío que tiene es un desafío muy grande. Pablo, la última. ¿Por qué crees que muchos se especuló? ¿Te acuerdas cuando fue designada Silvina Batakis? El nombre de Massa estaba dando vueltas en el escenario y las versiones fueron que por un lado vetó Cristina y por el otro lado vetó Alberto Fernández, esa llegada hace casi un mes. ¿Por qué crees que Cristina Kirchner cambia de opinión? ¿Vio el abismo? ¿Qué crees que lo que hizo que Cristina cambiara, digamos, esa histórica desconfianza que tiene con Massa? Bueno, no sé, sinceramente no tengo información como para responder, solamente lo que he leído. Sí. Muchos dicen que bueno, que se enteró que ya no quedaba más dinero, que había que... Bueno, no lo sé eso. Yo creo, en términos políticos, creo que después de la renuncia de Guzmán, me parece que no había una conciencia tan clara de que había que realinear. Me parece que todavía el albertismo consideraba que tenía posibilidades de mantener parte de su correlación de fuerza al interior del Frente de Todos. Por eso Batakis, ¿no? Silvina Batakis no asume con un respaldo político tan grande, sí asume con un acuerdo o con una aceptación de las partes, pero no con un respaldo político como el de Massa. Claro. Hoy quien le da respaldo político a Massa es el kirchnerismo, y el que aceptó que sea Batakis pero sin darle apoyo político también fue el kirchnerismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí el presidente Alberto Fernández trató de mantener su posición, pero después de la corrida cambiaria ya no lo pudo, me parece que no lo pudo sostener. Claro. Y bueno, y un poco lo que se da es producto de eso. Yo creo que lo condiciona más la corrida cambiaria que la discusión interna en este último tramo. Pero bueno, eso es una especulación, o al menos una hipótesis, ¿no? Que habrá que ver si eso es así o no. Seguramente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho como siempre. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la bueno, próxima. gracias. Chau, chau. Bueno, pasó Pablo Romá de la consultora Circuitos.